Bueno, vamos a ver aquí. ¿Me escuchan? ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Bien, perfecto. Vamos a darle un repasadito aquí de esto, de alguna prueba de laboratorio. Después volveremos a repasar la patología, pero quiero que reforzar a ustedes que se... ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Historia clínica y exámenes de laboratorio. El examen físico y la historia clínica constituyen un medio de estudio del datos. Debe ser completado con exámenes de laboratorio e imágenes para identificar las actividades que pueden poner en riesgo al paciente. Exactamente. O sea, el examen físico, la historia clínica, hay que complementarlo, como dice ahí, con laboratorio y con imágenes, radiografía, tomografía, resonancia, lo que fuera. Eso para hacer un cuadro completo. Historia clínica, todo lo que debe saber. Como ustedes ven, ya ha cambiado mucho, ya hay muchos recursos, ya inclusive hay escáner intraoral que se pueden hacer radiografías sin necesidad de utilizarle los equipos. Eso tú puedes conseguir modelos con estereolitografía, conseguir modelos tamaño natural. Sí, ha evolucionado mucho la imagen. Entonces, dice ahí eso. Vamos a ver. ¿Quién me lee lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Es obligatorio qué? Es obligatorio que el odontólogo conozca las pruebas y sus indicaciones, así como usarlas cuando las condiciones del paciente lo requieran. En caso de detectar anomalías, los resultados se debe referir al paciente a un especialista. Exactamente. Nosotros vemos y si está todo más o menos normal, bien. Pero si hay algo que nos llama la atención, entonces uno debe referirlo, que está anémico o lo que fuera, uno debe ya, pero por lo menos conocer las pruebas y las indicaciones y saber los resultados. Pruebas complementarias que podemos tener la radiología, ecografía, o sea, sonografía, resonancia magnética, ya son imágenes que nos van a ayudar para afinar cualquier diagnóstico que tengamos, biopsia y citología, bien. Las pruebas de laboratorio más comunes, ¿cuáles son? Las que vamos a utilizar, como hemos dicho, el hemograma, la prueba más común. Química clínica se va a utilizar eventualmente. Serología, que se refiere a BDRL, ese tipo de cosas. Microbiología, en caso de que fuera necesario tener que hacer un cultivo. Si nos aparece un microorganismo resistente a los antibióticos habituales, entonces nosotros tenemos que recurrir también a la microbiología y la parasitología y tratarnos también de si hay problemas con la coagulación. Bien, el hemograma, como hemos visto ya, glóbulos rojos y eritrocitos. Glóbulos blancos, que ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos machacado mucho en el día de hoy. Mírenlo aquí, un hemograma como está reportado. De acuerdo al laboratorio se puede variar mucho. Glóbulos blancos, glóbulos rojos, 445, hemoglobina, índice hemoglobina, tanto índice, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina, todos esos valores están ahí. Los neutrófilos, los glóbulos blancos está, los neutrófilos, linfocitos, a veces lo que no aparecen, fíjense aquí, los glóbulos rojos, dijimos de 4 a 6 millones, hemoglobina. Bueno, hemoglobina en gramos también es importante. Si está por debajo de 10 gramos de hemoglobina, los anestesiólogos no te van a dar una anestesia general porque ese paciente no va a oxigenar adecuadamente. El hematócrito lo vemos aquí, dijimos que debía estar en 45 por ahí, como promedio, volumen corpuscular medio, volumen hemoglobina corpuscular media. Todos esos valores debemos aprendérnoslos de memoria y cualquier anomalía, inmediatamente, si no reportarlo a un especialista. ¿Qué dice ahí de la anemia y carencia? ¿Qué dice de anemia? Anemia. ¿Dónde está esa interrogación? Anemia. Los glóbulos rojos de la sangre se encuentran en menor cantidad o son más pequeños por la falta de hemoglobina. Exactamente. Ahí vemos los índices hematimétricos, lo que hemos hablado, volumen corpuscular, concentración de hemoglobina aquí. La hemoglobina dice aquí, entonces, en ese cuadrito ahí. La hemoglobina es una proteína formada en parte por hierro que se encarga de transportar el oxígeno desde los pulmones a todo el organismo. Ajá, exacto. Dice ahí entonces, ¿sabías? ¿Sabías que las mujeres entre los 20 y 24 años tienen mayor riesgo de desarrollo de anemia?
Debido a lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí abajo? Debido a sangrados menstruales abundantes, embarazo o parto o lactancia, dietas pobres en hierro y padecimientos digestivos como las úlceras gástricas. Exactamente. Si tu cariño fuera hemoglobina, yo me hubiera muerto de anemia. Bien, aquí tenemos los glóbulos rojos. Otra vez, tenemos los glóbulos blancos, las plaquetas, conteo de plaquetas, como hemos estado diciendo, 150 a 400, glóbulos rojos de 4 a 5 millones y tanto. La mujer un poquito más bajito por las razones que hemos visto. Conteo de glóbulos blancos, lo mismo, neutrófilos, sinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Es el evaluación de los neutrófilos en infecciones bacterianas, fúngicas o parasitarias. Algunos medicamentos, cierto tipo de leucemia, los neutrófilos lo vemos aquí, se va a presentar neutrofilia o elevación de los neutrófilos. ¿En qué condiciones? Dice ahí. Se presta en infecciones bacterianas agudas, Exacto. ¿Qué más? inflamaciones, gota, vasculitis, intoxicaciones urémicas, okay. Sí. Hemólisis aguda y enfermedades Proliferativas. mieloproliferativas y necrosis tubular. Eso es de los riñones, déjame darle hacia atrás. Ok. Entonces, eso es cuando se eleva neutropenia, es cuando hay, las causas más frecuentes son anemia, anemia perniciosa, es decir, cuando ya hay disminución de los neutrófilos, generalmente esas condiciones están ahí. Lo importante de todo es que nosotros estemos pendientes de los valores cuando cambian. Los eosinófilos se elevan, como hemos dicho, en asma. ¿Qué más? Se elevan los neutrófilos, ¿en qué más? Asma, alergia y parásitos. Bien, entonces, y cáncer, por supuesto, el cáncer altera todas esas cosas. Los basófilos, eso es muy poco en la reacción alérgica en su inicio, que se libera histamina, pero y cánceres. Los basófilos, esos son poco aparecen, muy poco. Los linfocitos, infecciones crónicas, cáncer, trastorno inmunitario, y los monocitos, infecciones crónicas ya, enfermedad autoinmune, actúan ya como macrófagos. Y es una reacción. Hematócrito, aquí lo tenemos otra vez. Mírenlo aquí. Más o menos 40 y tanto, el promedio normal. Ese que dice ahí, ¿cómo están esos glóbulos rojos? ¿Están normales o se ven? Espérate, se ven un poco bajitos, ¿verdad? Ahí en eso. Entonces eso se llamaría ¿cómo? Hemocórticos bajos. Y aquí se llamaría como si están altos, fíjense ahí que están por encima de 40 y tanto, 45, ¿cómo se llamaría? Eso sería policitemia. Policitemia, cuando están por encima del valor normal. Bien. Los glóbulos rojos, aquí lo vemos que transporta oxígeno, se une con la hemoglobina y se libera en el tejido. El índice hematimétrico, y esas son las mediciones que se refieren al volumen corpuscular medio, que vamos a ver si el glóbulo tiene, si es normocítico, macrocítico o microcítico, la hemoglobina y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Prueba de coagulación, PT, de 12 a 15, y el PTT, 25 a 35, eso lo vimos ahorita. Entonces, eso es importante, que ya ustedes borren de la pizarra coagulación y sangría y apunten PT y PTT. Eso debe estar, como ustedes ven, entre 12 y 15 segundos el PT y el PTT en 25 a 35 segundos. Bien. El INR se usa para monitorear así los problemas de los medicamentos que toman heparina y antiagregantes. Química clínica, como ustedes saben, ya eso no pertenece. La glucosa, eso no es un hemograma, es una prueba aparte que pertenece a lo que llamaríamos química clínica, que es una glucosa en ayunas que debe estar en 100, 90 y tanto por ahí como promedio, y la hemoglobina glucosilada, que qué ventaja tiene la hemoglobina glucosilada que hemos dicho. ¿Quién me dice las ventajas que tiene la hemoglobina glucosilada con relación a la glucosa en ayunas, a la glucemia normal? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué no? Que se puede hacer en cualquier horario, que no debe de ser obligatoriamente en ayunas. ¿Y qué más?
y que nos da un reporte más amplio, o sea, de los De últimos 3 meses. 3 meses exactamente, aproximadamente. Muy bien. Entonces aquí están los niveles de glucosa, lo que se llamaría de 70 en ayunas, de 70 a 100. Menos 140 de comer debe tener ya en 80 a 130 y después de comer 180. La ventaja de la hemoglobina glucosilada es que el paciente, como les digo, no tiene que estar en ayunas porque el paciente se nos pone en ayunas y nos puede hasta, vamos a decir que nos puede engañar un poco si se ponen a dieta 2 o 3 días antes, mientras que con la hemoglobina glucosilada no puede ocurrir eso porque ese paciente necesariamente no importa que coma, que no coma, por 2 o 3 días, pero eso nos va a dar un conteo regresivo, un conteo así retrospectivo de 2 a 3 meses, más o menos. Mira la hemoglobina glucosilada, ¿qué dice aquí? Cuando el azúcar en sangre se adhiere a la hemoglobina circulante, entonces mira aquí, mayor de 6.5 es diabetes, de 5 a 7 prediabetes o tiene riesgo, y el valor normal debe estar por debajo de 5.6 con la hemoglobina glucosilada, como ustedes ven ahí. Serología, esa prueba no pertenece al hemograma. El VDRL, ¿para qué se usa el VDRL? Para saber si tiene sífilis. Exactamente. Muy bien. El HIV, ¿para qué? El SIDA, Exactamente. HBsAg, hepatitis B, exactamente, muy bien. Entonces, manifestaciones del VDRL, la sífilis primaria, secundaria y ya a la terciaria, cuando da lesiones neurológicas, demencia, dificultad, ya los pacientes con una sífilis, lo que le llaman una PGP, una parálisis general progresiva, ya tienen lesiones neurológicas y se hacen medio demente. A veces muchas de esas personas que uno ve en la calle que están así como medio trastornados, es una sífilis que no se trató en su tiempo y siguió progresando y llegó a la etapa terciaria, que te dejan lesiones neurológicas, neurismas de la aorta, dificultades, o sea, parálisis general progresiva, el paciente se pone medio descontrolado. Entonces, pruebas rápidas para detectar el VIH, se tiene una pequeña muestra de sangre, debe confirmarse mediante una que se llama Western Blot. Bien, microbiología, como ustedes saben, si el paciente nos da alguna condición de resistencia a los antibióticos, entonces nosotros debemos recurrir a hacer cultivos y hacer antibiogramas. ¿Cómo se hace? ¿Qué vemos nosotros en un antibiograma? ¿Cómo se hace? ¿Alguien me describe lo que es el mecanismo de un antibiograma? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que es para ver la susceptibilidad de un microorganismo frente a un medicamento. Exactamente, frente a un antibiótico. Exactamente, la susceptibilidad se siembra, se toma una muestra de un cultivo, como se dice, de la muestra del pus, de lo que fuera, de la secreción, y se colocan varios discos de antibióticos y donde uno ve que se produce el mayor halo, donde hay el mayor área que los microorganismos como que se alejan. Eso quiere decir que ese es el antibiótico que va a ser más susceptible. Miren aquí tenemos ese acceso. Posiblemente, si uno le da, posiblemente cuando un paciente llegue a esa condición así, es porque quizás se ha bebido toda la amoxicilina del mundo y ya no le ha hecho nada. Entonces, lo ideal, aparte del drenaje, que ustedes pueden ver, sería hacerle un cultivo con antibiograma. Eso sería lo mandatorio. Mírenlo aquí. Como ustedes pueden ver, es un cultivo. Hay varios cultivos, agar sangre, agar chocolate. Eso ya solo determina el bacteriólogo que vaya a hacer el cultivo. Uno simplemente, ellos le mandan una cosa que se llama un transcool, un tubito con un líquido. Ustedes lo mandan ahí, ellos lo siembran, hacen un flote. Miren aquí cómo se va a ver dónde están los microorganismos más alejados. Entonces ahí es, miren aquí. ¿A dónde que está más lejos? ¿Dónde que está más limpio? ¿En cuál? En el superior, en ese, ahí está la flechita. Exactamente, ese que hay el mayor. Ahora, eso quiere decir que ese antibiótico, averiguamos cómo se llama, se llama fulano, entonces levofloxacina, creo que dice ahí, entonces ese es el antibiótico que va a ser más específico para ese microorganismo que estamos viendo. Biopsias. Debemos en un momento también estar preparados cuando vemos una lesión sospechosa, cuando vemos una lesión que pasa de 7 a 11 días en la boca y que no cicatriza, eso nos debe llamar en alerta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos una muestra, como dice aquí, debe evitarse anestesia infiltrativa. O sea, hay que tratar de inyectar lo más lejos posible, porque para evitar que el líquido anestésico nos desnaturalice el resultado de la biopsia. Eso debe hacerse así. Debe evitarse anestesia infiltrativa. Incisión sin diente, para no decir, debe tratar de liberarse lo más limpio posible, no traumatizar el tejido que se va a enviar a biopsia, manipularlo cuidadosamente.
Miren aquí. ¿Qué vemos aquí nosotros? Como se toma para un cáncer de mejilla, como se toma un área sana y un área que está comprometida, ¿verdad? Porque si nosotros solamente enviamos esto, el patólogo no va a saber diferenciar porque solamente verá un tejido enfermo. Pero aquí se manda, por decirlo así, esta zona que sirva como control, como referencia a este tejido sano, y entonces aquí está el tejido comprometido para enviárselo. Y el patólogo así dice, uno le refiere masculino tanto, los hábitos sociales, si era fumador, bebedor, todas esas cosas es bueno aclararle la edad, los hábitos sociales, hasta el trabajo, todo, hacer una descripción breve, pero para que el patólogo tenga una orientación, que no esté completamente desinformado. En caso que fuere necesario que nosotros tuviéramos que manejar al paciente en otras condiciones, entonces se debe mandar a hacer una evaluación cardiovascular con fines quirúrgicos, es decir, se manda la evaluación cardiovascular con fines quirúrgicos, lo que comprende es, como vamos a ver, una radiografía de tórax posterior anterior y un electrocardiograma. Eso se manda así y se manda a un cardiólogo. El cardiólogo nos va a decir ¿cuál es la clasificación para los pacientes bajo el punto de vista cardiovascular? ¿Cómo se llama esa clasificación que se utiliza en anestesia? Repito, doctor. Ustedes saben que los pacientes bajo el riesgo anestésico se clasifican en categorías. ¿De dónde viene esa clasificación? ¿Cómo se llama habitualmente? ¿Cómo se denomina comúnmente? La clasificación que se utiliza para estratificar los pacientes de acuerdo a su riesgo anestésico. ¿Cómo se llama? Cuando ustedes tienen un paciente No lo tengo claro. un paciente que es completamente sano, ¿cómo se llama eso bajo el punto de vista anestésico? ¿Cómo se llama? Es un paciente ASA 1. ASA 1, ¿qué quiere decir ASA? ¿Qué quiere decir eso? Esa sigla ASA. ¿Quién me puede explicar lo que quiere decir eso? Sociedad en inglés, American Society of Anesthesiology. Exactamente, Asociación Americana de Anestesiología, American Society of Anesthesiology, exactamente. Mira la evaluación, el paciente va, el médico va, evalúa, conversa, si fuma, si no fuma, cualquier cosa, eso debe hacerse previamente la cirugía, una radiografía de tórax para ver el tamaño, medir la silueta cardíaca, una serie de condiciones, eso lo hace el cardiólogo. Uno le manda simplemente a hacer evaluación, mire lo que dice aquí, anestesiología, riesgo anestesiológico, riesgo quirúrgico, ASA, American Society Anesthesiology, eso es la evaluación preoperatoria. Miren aquí, la clasificación de la Asociación Americana. ¿Qué dice ahí? Las 5 categorías. Esas 5 categorías, ¿cuáles son? ASA 1. ¿La leo? Sí, léela. Ok. ASA 1, pacientes sanos, tienes físicas ni metabólicas. ASA 2, pacientes leves que no interfieren en su actividad diaria. ASA 3, paciente con enfermedad temática severa que interfiere con su actividad diaria. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica grave que es una amenaza para la vida. ASA 5, paciente terminal o moribundo con una expectativa de no superior a 24 horas. Exactamente, como ustedes pueden ver, o sea, eso es importante, la clasificación de la ASA. No es lo mismo un paciente ASA 1 que un paciente ASA 3 o que un paciente ASA 5. Entonces, es bueno. Por eso, toda esta prueba de laboratorio que hemos estado analizando, es bueno que ustedes, si el paciente lo ven anémico, si el paciente ven que tiene menos de 10 gramos de hemoglobina, ningún anestesiólogo le va a dar anestesia, ¿sabes? Eso es bueno que ustedes lo sepan. Menos de 10 gramos de hemoglobina no va. Aquí llegamos. Si tienen algunas preguntas, yo creo que quieren que subamos otro caso. Yo veo que ya nada más solamente quedan 5, quedan 4. Si ustedes quieren, lo podemos dejar hasta aquí. ¿Les parece bien? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Alguna pregunta en particular algo que les llame la atención, que les haya una duda que le haya quedado? Todo claro, doctor. Se repitió mucho y eso se ha quedado. Eso es, esa es la idea, machacar mucho, glóbulo rojo, glóbulo blanco, plaqueta, hemograma, hematocrit, todo ese tipo de cosas, es machacarlo mucho para que a ustedes se les quede en la cabeza, que no tengan que pensarlo mucho, sino que les salga automático, les salga por default. Entonces, bueno, ya ustedes saben que la próxima semana creo que tienen el examen, ¿verdad? El segundo examen, el Sí. segundo parcial, entonces entren con tiempo. Ya ustedes saben que tienen que entrar por calendario, que no entren por la vía de las unidades porque a veces no aparecen. Así que feliz resto de la tarde y todo bien. Ya la mayoría deben estar en la clínica seguramente, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces ya saben, fue un placer haber estado con ustedes y nada, que les vaya bien. Gracias Gracias, doctor. por el resto del día. Bien.